Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. In nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, la Declaración Dignitatis Humanae, capítulo 2, sección 13, la libertad de la Iglesia. Entre las cosas que pertenecen al bien de la Iglesia, más aún al bien de la misma sociedad temporal, y que han de conservarse en todo tiempo y lugar y defenderse contra toda injusticia, es ciertamente la más importante, que la Iglesia disfruta de tanta libertad de acción cuanto requiera el cuidado de la salvación de los hombres, porque se trata de una libertad sagrada, con la que el unigénito que Dios enriqueció a la Iglesia adquirida con su sangre. Es en verdad tan propio de la Iglesia que quienes la impugnan obran contra la voluntad de Dios. Verdaderamente creo que este párrafo se les olvidó a nuestros líderes durante el COVID, porque le quitaron la libertad a la Iglesia. Entonces actuaron contra la voluntad de Dios. Yo sé que muchos sacerdotes siguieron haciéndolo, haciendo las misas y todo a escondidas, pero lo hicieron. Pero aquellos que fácilmente doblegaron para quitarle esa libertad a la Iglesia de predicar el Evangelio, de dar los sacramentos, de darnos la Eucaristía, sí creo que se obró contra la voluntad de Dios, y lo he dicho muchas veces. Creo que la Iglesia, o al menos los líderes de ese tiempo de la Iglesia, tendrán que pedir mucho perdón a Dios por haber hecho eso. Y mucha gente se enfrió, se alejó de la Iglesia a consecuencia de esta acción que se tomó. Entonces, bueno, ojalá y nunca más lo vuelvan a olvidar. Nunca había pasado. La libertad de la Iglesia es un principio fundamental en todas las relaciones entre la Iglesia y los pobres y los poderes públicos, y de todo un orden civil. La Iglesia reivindica para sí la libertad en la sociedad humana y delante de cualquier autoridad pública, puesto que es una autoridad espiritual constituida por Cristo Señor, a la que por divino mandato incumbe el deber de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 y Mateo 28, 18 al 20. Igualmente reivindica la Iglesia para sí la libertad en cuanto es una sociedad de hombres que tienen derecho a vivir en la sociedad civil según las normas de la fe cristiana. Y sí, claramente dice que no deben obediencia a los poderes civiles porque la libertad que ellos tienen es de Dios. Pero tristemente se dieron muy fácilmente a los poderes civiles esta vez. Ahora bien, donde rige como norma la libertad religiosa, no solamente proclamada con palabras y sancionada con leyes, sino también llevada a la práctica con sinceridad. Allí, en definitiva, logra la Iglesia la condición estable de derecho y de hecho para una necesaria independencia en el cumplimiento de la misión divina. Independencia reivindicada con la mayor insistencia dentro de la sociedad por las autoridades eclesiásticas, y al mismo tiempo los fieles cristianos, como todos los demás hombres, gozan de derecho civil a que no se les impida realizar su vida según su conciencia. Hay pues
una concordancia entre la libertad de la Iglesia y aquella libertad religiosa que debe reconocerse como un derecho a todos los hombres y comunidades y sancionarse en el ordenamiento jurídico. Obligación de la Iglesia. Sección 14. La Iglesia Católica, para cumplir el mandato divino, enseñen a todas las gentes, Mateo 18, 19, 20. Deben trabajar denodadamente para que la palabra de Dios sea difundida y glorificada, 2 de Tesalonicenses 3:1. Ruega pues encarecidamente la Iglesia a todos sus hijos que ante todo eleven peticiones, súplicas, plegarias y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y grato ante Dios nuestro Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Por su parte, los cristianos en la formación de su conciencia deben prestar diligente atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia, pues por la voluntad de Cristo la Iglesia es la maestra de la verdad y su misión consiste en anunciar y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden que fluyen de la misma manera humana. Procuren además los fieles cristianos comportándose con sabiduría ante los que de fuera, difundir en el Espíritu Santo en caridad no fingida en palabras de verdad. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 6 al 7. La luz de la vida, con toda confianza y fortaleza apostólica, incluso hasta con el derramamiento de sangre, Hechos 4:29. Porque el discípulo tiene la obligación grave para con Cristo Maestro de conocer cada día mejor la verdad que de Él ha recibido, de anunciar fielmente y de defenderla con valentía, excluidos los medios contrarios del espíritu evangélico. A la vez, empero, la caridad de Cristo, acucia para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Deben pues tenerse en cuenta todos los deberes para con Cristo, el verbo vivificante que hay que predicar, como los derechos de la persona humana y la medida de la gracia que Dios por Cristo ha concebido a los hombres, que es invitado a recibir y profesar voluntariamente la fe. Conclusión, sección 15. Es un hecho, pues, que los hombres de nuestro tiempo desean profesar libremente la religión en privado y en público, y aún más que la libertad religiosa se declare como derecho civil en muchas constituciones y se reconoce solemnemente en documentos internacionales. Pero no falta regímenes en los que, si bien su constitución reconoce la libertad de culto religioso, sin embargo las mismas autoridades públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las comunidades religiosas. Saludo con alegría los venturosos signos de este tiempo, pero denunciando con dolor estos hechos deplorables. El Sagrado Concilio exhorta a los católicos y ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana. Es evidente que todas las gentes tienden de día en día hacia la unidad, que los hombres de diversa cultura y religión se ligan en lazos cada vez más estrechos y que aumenta la conciencia de la responsabilidad propia de cada uno. Por consiguiente, para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia del género humano, se requiere en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la libertad religiosa dentro de la sociedad. Quiera Dios Padre que la familia humana, mediante la diligente observancia de la libertad religiosa en la sociedad, por la gracia de Cristo y el Espíritu Santo,
llegue a la sublime e indefectible libertad de la gloria de Dios, de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Roma, en San Pedro, 7 de diciembre de 1965. Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Siguen las firmas de los padres. Mis hermanos, la Iglesia, cuando habla de ser amoroso, misericordioso, comprensivo, déjame ver si otra palabra. Quiero leerlo otra vez. A la vez, empero, la caridad de Cristo le acucia para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Tratarlos con amor, prudencia y paciencia no significa no intentar buscar la conversión de ellos. No significa dejarlos en su religión quietecitos y que nadie los moleste. No, sino comprenderlos y entenderlos, pero siempre buscando acercarlos a la fe religiosa, a la fe de la Iglesia. Siempre buscando traerlos a la verdad. Porque cierto, lo ha dicho el Concilio Vaticano II en muchas otras partes, los que han estado leyendo conmigo lo pueden ver, que los hermanos separados están en el error y que tienen parte de la verdad, pero no la verdad. Están en el error. Ha sido claro el Concilio Vaticano II a través de las partes que hemos estado leyendo los que me han seguido. Y si verdaderamente los amamos, entonces no podemos dejarlos en el error. Es una obra de misericordia corregir al que está equivocado. Entonces, sí, tratarlos con misericordia, con paciencia, comprensión y todo esto, pero siempre buscando no dejarlos en el error. Porque si tú los dejas en el error y no los molestas, tú estás siendo cómplice del pecado de la apostasía y no amas a esta persona. Entonces, cuidado, no vayamos a malinterpretar con lo que ahora se nos quiere anunciar, incluso por líderes. Que cada quien viva la religión que quiera, nos agarramos de la mano y cantamos Kumbaya. De hecho, la declaración que sigue Nostra a Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Por todo lo que he visto en el concilio, no me sorprenderá que lo va a explicar muy bien. Entonces, con anhelo continuamos esta siguiente declaración mañana. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y que Dios les bendiga. Tengan un bendecido día.